Hola marranos, hoy estamos de nuevo con esta bonita sección del canal, otra semana en Summerville, por la cual te cuento todas las novedades de tu juego favorito, Summertime Saga. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Luego de la loca actualización de Halloween, volvemos a la normalidad con mucho contenido por analizar. Así que como siempre, prepara el ganso que ya estamos comenzando con el episodio 14 de esta sección. Primero hablemos de lo que ha significado el lanzamiento de la última versión del juego. Esta actualización incorporó un lote de 6 escenas y una ruta corta de Halloween para la hermana de Kim. Y por si fuera poco, esta update recibió el nombre de Secret Update, que se había hablado mucho en los directos del creador. Entonces, en mi opinión, creo que ahora sí, todo el trabajo del equipo de desarrolladores se enfocará en la tan esperada Tech Update, la más grande actualización que lleva alrededor de 2 años bajo desarrollo. Fue hace 84 años. En estas últimas semanas se ha visto solo al creador trabajar en corrección de fondos a pantalla completa, lo que confirma que hay mayor concentración en terminar con esta update, aunque también se ha visto otras cosas curiosas que te contaré en breve. Te lo agradezco, Peter. Iniciamos el mes de noviembre con remasterizaciones a personajes ya existentes en el juego. Este día se inició con algunos retoques a la profesora de arte de la escuela. Luego vimos un pequeño vistazo a las nuevas apariencias de la profesora de francés, a la hermana Angélica, a Ivy en modo pregnancy y a la buena de Mia. Finalmente, este directo cerró con el modo pregnancy de la profesora Ross. Excitante. Este día vimos lo que ya te comenté, muchos escenarios. La mayoría pertenecientes a escenas suculentas ya existentes, fueron transformadas al formato de pantalla completa. Vimos la escena de Jenny en su habitación, la escena en la piscina y la de la mesa del comedor. Por otro lado, fuimos al apartamento de las hermanas Roger y vimos la escena del masaje, la de la tienda de Tuku y la de la cama de Eva sin las barras negras de siempre. Sí, un gran cambio. En este directo, el creador empezó con retoques a 2 escenarios ya existentes. Primero arregló varios detalles de la escena de Odette en la motocicleta, y luego pasó a corregir la escena de Missy en la playa. Al final de este día, echamos un vistazo a lo que sería la variante de pregnancy de una personaje que ni siquiera tiene ruta, es decir, de Cass, la que atiende en la tienda de Cupido en el centro comercial. Como saben, los diseños como este se encuentran en el código del juego y esperan alguna actualización para ser estrenados. No lo sabía. Este día seguimos con más de lo mismo, esta vez se corrigieron algunos detalles de la escena de Becky en la playa, para que cupiera dentro del formato de pantalla completa. Una vez se terminó con esto, pasamos a la guarida de la chica monstruo conocida como Aqua. Parece ser que ella también tendrá la opción de pregnancy, por el boceto que estás viendo en pantalla. El directo de este día fue el inicio del multiverso de la locura XD. El creador empezó a diseñar nuevos personajes femeninos derivados del arte del protagonista y de Kevin. Así quedaron finalmente tales dibujos y no se llegarían a completar hasta el día siguiente. Si analizamos esto, surgen muchas teorías. Con Kevin, podríamos tener la opción futura de escoger, tal y como pasó con Eva. Pero con el personaje principal surgen muchas dudas, ya que no me imagino cómo podría ser insertado tal personaje en la historia. Tal vez sea un guiño o algo random, como en el caso de What a Legend. Pero, sea como sea, esto es contenido misterioso para mi buen amigo The Channel Boy, quien se dedica a relatar misterios del juego. Les recomiendo mucho su canal. Pásense por ahí después de ver este video. ¿Por qué me excita tanto? Este directo fue dedicado a la finalización del personaje femenino derivado de Añón. Vimos sus 2 variantes, una con la ropa casual del personaje principal y otra sin vestimenta.
No se volvió a ver el diseño de Kevin, pero ya veremos lo que pasará en el futuro. Y para finalizar este día, pasamos rápidamente con Jenny, pues un gesto fue corregido en la variante de animadora de escuela. Rico. 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 Bien. Rico. ¿Recuerdan el interior del faro que quedó pendiente? Bueno, pues en este directo, el creador le dio la forma final a este nuevo fondo que será visto en la futura Tech Update. Con este fondo, quedaría pendiente el otro espacio que tiene la hamaca y el faro sería completado, a menos que a Darkuki se le ocurra utilizar a este último como telescopio, porque ahí sí se demoraría 16 streams XD. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Y ya para terminar con esta sección informativa, ayer se realizó el mismo fondo del faro que te acabo de mostrar en la variante de tarde, con la puesta de sol y la luz del faro en todo su esplendor. La verdad es que el arte del juego no deja de sorprenderme. Es bellísimo. Y bueno, marranos, esto es todo lo que ocurrió esta semana en Summertime Saga. Quisiera agradecerles por ser una comunidad tan bonita que sigue creciendo con el pasar de los días. Espero que el video te haya informado, entretenido y divertido. Yo lo voy dejando por aquí, no olvides apoyarme con un like, suscribida y seguida en Twitter. Hasta el próximo video, un beso en el siempre sucio, adiós.